My goal to be the best in the light heavyweight division. My goal and to be remembered for boxing fans, for people. Caballeros de Mazatlán, Sinaloa, Mexico, the reigning, defending, undefeated WBO super middleweight champion of the world, Gilberto El Zurdo. Luego de que la Asociación Mundial de Boxeo obligó a Dimitri Bivol a exponer su título de campeón ante el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez en los semipesados, ya hay avances de cuándo y dónde será el ansiado combate que significará la reivindicación del boxeo mexicano, luego de que Saúl Canelo Álvarez no logró el objetivo de ser campeón en las 175 libras. When he can't find something going on the left side, he comes around the guard. Bivol coming back. Canelo guard, and even though Canelo is normally slippy on the ropes. Now balance, threw a shot, step back. Canelo didn't throw nothing. Attack. A través de las redes sociales de la asociación se informó al público en general que la pelea se realizará el próximo sábado 5 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se revelaron más detalles al respecto, pues aún estarían por definir más aspectos particulares de la pelea. Así lo reportó la AMB. Gilberto Ramírez Sánchez, nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 19 de junio de 1991, es un boxeador profesional mexicano. Posee el título supermediano de la OMB desde el 2016 y es el primer boxeador de México en ganar un título mundial importante en esa categoría de peso. A partir de septiembre de 2017, Ramírez es clasificado como el mejor supermediano activo del mundo por BoxRec y el segundo por la revista The Ring. En 2019 debutó en la categoría de los semipesados. Sostiene un récord de 44 peleas, 44 victorias y 30 por la vía del knockout. Su primera aparición en los semipesados fue en contra del boxeador norteamericano Tommy Karpency, a quien le pasó por encima en todos los sentidos. Era más fuerte, más rápido, más preciso, más afectivo y mucho más grande que su adversario. Según las fuentes de Top Rank, pesando el día de la pelea 196 libras, prácticamente 21 libras más que el día anterior en el pesaje. Después de su debut, ha tenido encuentros en contra de Alfonso López, Sullivan Barrera, Yunieski González y Dominic Buesel. Ninguno de los 4 boxeadores anteriormente mencionados pudo terminar la pelea en contra del mexicano. Todos cayeron ante el poder, la pegada y la potencia de Zurdo Ramírez. Si bien su paso por los semipesados ha sido maravilloso, Gilberto carece de nombres importantes en su récord boxístico, pues está claro que no ha enfrentado a lo mejor de la división, ni ha tenido momentos en los que se haya visto en problemas como para realmente conocer qué tan bueno o no es. Por otro lado, Dimitri Bivol nació el 18 de diciembre de 1990, es un boxeador proveniente de Kirguistán. Es el actual campeón mundial de la WBA del peso semipesado. Como aficionado, Bivol ganó una medalla de oro en los Juegos Mundiales de Combate en el 2013 en la categoría de peso de 81 kilos. Sostiene un récord de 20 peleas, 20 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout. Bivol cuenta con un estilo de boxeo muy depurado, aptitudes físicas que lo han hecho ser imbatible en los semipesados, donde ya cuenta con 9 defensas seguidas del cinturón mundial de la WBA, empezando con Trent Bradhurst en noviembre del 2017 y siguiendo por peleadores como Sullivan Barrera, Isaac Chilemba, Jim Pascal, Joe Smith Jr., Gilbert Lenin, Craig Richards, Umar Salamov y finalmente en contra de Saúl Canelo Álvarez. Si bien
En sus últimas 7 peleas no ha sido capaz de terminar sus peleas antes del campanazo final. Bivol ha demostrado una madurez física y boxística, pues tiene una defensa superior al resto y muy buen manejo de los tiempos, así como la precisión a la hora de contragolpear. Ambos peleadores llegarán con 31 años a este encuentro, edad perfecta en donde la experiencia, la juventud, el recorrido y la plenitud parecen juntarse para darle las herramientas necesarias a cualquier peleador para explotar su máximo potencial. No cabe duda de que Bivol parte como claro favorito, pues se ha visto muy sólido y por si fuera menos viene de detener a alguien que parecía invencible. Sin embargo, Canelo no es un semipesado, y Zurdo Ramírez ciertamente es uno que aprovecha y le saca partido a su gran tamaño físico, así como a su gran pegada. Para tener una referencia más clara, se dice que Bivol en contra del Canelo, el día de la pelea apenas llegaba a las 185 libras, mientras que el mexicano tiende a subir casi y en algunas ocasiones hasta las 200 libras. Bivol ha enfrentado y derrotado gente más grande que él, pero podrá aguantar la pegada de alguien quien a primera vista parece ser más fuerte que él. Bivol mide 1.83 metros y cuenta con un alcance de 72 pulgadas. Tiene un 58% de knockouts, mientras que Zurdo mide 1.92 metros con un alcance de 75 pulgadas y cuenta con un 68% de knockouts, pero con un 100% en la división de las 175 libras. División en la que el corte no es tan agresivo y parece haberle venido de lujo al peleador mexicano. También el estilo se presta para tener el ir de frente en busca de sus rivales es algo característico de Gilberto, contra el buen movimiento de pies, contragolpe y manejo de distancia con el jab de Bivol. Si bien la experiencia, el récord y los presentes que viven ambos boxeadores ponen como favorito a Bivol, no hay que descartar al zurdo, quien después de muchos años tiene la oportunidad de su vida para mostrarse ante el mundo como uno de los contendientes más fuertes en busca del dominio de los semipesados, división que se encuentra ocupada por los dos rusos vigentes.